En las sombras de Columbus, Ohio, se encuentra el gimnasio más hardcore y controversial del mundo. Dirigido por un loco y estricto genio de los hierros, hablo, como no, del gimnasio más fuerte del mundo, Westside Barbell. No se puede comprender la filosofía tan extrema de Westside sin conocer la historia de su fundador. Louis Simmons nació en 1947 y creció en una zona dura y sin adornos de Columbus. Las calles de su barrio estaban llenas de tipos que hablaban con los puños y sobrevivían con las manos agrietadas por el trabajo. En ese entorno, la fuerza no era un lujo, era una necesidad. Una de las primeras lecciones que lo marcaron fue cuando, siendo niño, un chico en el colegio le robó un zapato. Humillado, volvió a casa con un solo zapato en la mano. Su padre no lo abrazó ni lo consoló. Lo miró fijamente y le dijo: «No vuelvas hasta te lo recuperes». Así que Louis volvió al día siguiente. Le dio una paliza al crío, terminando con un año de expulsión. A los 12 años, Louis ya trabajaba como ayudante en la obra durante 9 horas diarias, lo que crearía la base de la fuerza que más adelante ampliaría con su método. Ya en su juventud, tonteaba con distintos deportes, como el béisbol o la halterofilia, pero finalmente se decantaría por el powerlifting, al que consideraba el deporte de fuerza definitivo. El powerlifting consiste en la examinación de 3 ejercicios: sentadilla, press de banca y peso muerto. La suma de tu mayor levantamiento en cada uno de esos ejercicios determina tu total, que será la variable a tener en cuenta para conformar el ranking de la competición. En sus primeros años como competidor, Louis tenía una obsesión: la sentadilla. Día tras día atacaba la barra con furia, pero por más que lo intentara, su progreso murió en seco en los 180 kilos. Lo que lo frustraba no era solo el estancamiento, sino no entender por qué. Fue entonces cuando descubrió la box squat, lo que le ayudó a destrozar su antiguo récord de manera increíble. Se dio cuenta de que su debilidad estaba en los glúteos y los isquios, no en los cuádriceps. Esta sería una enseñanza muy ilustrativa del método de entrenamiento de Westside Barbell, que tendría muy presente el principio de acomodación, el cual viene a decir que si entrenas siempre del mismo modo, tu cuerpo se terminará acostumbrando y dejará de mejorar. En los 70, como era una época muy temprana del deporte, la información al respecto era pobre y los métodos de entrenamiento populares primitivos. Así que Louis, en su infinita sed de sabiduría, no dudaba en preguntar a todo aquel que fuese digno de su admiración. Fue así como tuvo la oportunidad de conocer en una competición a Larry Pacifico, el powerlifter más fuerte en ese momento. Larry, sin mucha piedad, le dijo que jamás sería un powerlifter completo si tenía un press de banca tan atrasado con respecto al resto de ejercicios, que su punto débil limitaría siempre su total. Así que Louis comenzó una nueva obsesión en busca de conocimientos acerca de mejorar el press banca, hasta el punto que al final de su carrera este ejercicio se convertiría en su punto fuerte. Durante esa época también habló con el famoso levantador de peso muerto Vince Anello, el cual levantaba más de 800 libras en la categoría de 90 kilos. Louis le preguntó qué era lo que hacía mejorar el peso muerto, y Vince le respondió: todo. Louis no lo entendió en ese momento. Pensaba que no tomó en serio la pregunta. Pero más adelante, y muy en línea con la futura filosofía de Westside, comprendería lo muy susceptible que es el peso muerto a mejorar gracias a la preparación física general, o GPP. Otro evento que marcaría el estilo de entrenamiento de Louis Simmons fue cuando este se fracturó la columna durante un Buenos Días en 1973. Estuvo usando muletas durante 10 meses. El dolor era intenso y ningún médico le podía ayudar. Así que Louis, que acostumbraba a realizar hiperextensiones a menudo, pensó: I do it in reverse. So I built up a platform and jumped up and swung my legs underneath and back. And first it didn't hurt and it pumped my back up. This is a glimpse of hope. And I thought, well, what if I added weights? So finally we made a machine, but no one had ever seen it. Este tipo de baches fueron los que más empujaron a Louis a obsesionarse con su aprendizaje. Así dio con la metodología de entrenamiento soviética, que también influyó mucho en la metodología de Simmons, la cual aprendería a través de libros de ciencia del deporte que pedía prestados a la universidad. Pero la semilla final, la que daría nombre al templo, llegaría a través de un mito local: Bill Peanuts West, pionero del powerlifting y conocido como Peanuts debido a su particular afición a estos frutos secos.
Bill lideraba el gimnasio originalmente llamado Westside Barbell, donde se inventaron técnicas como el floor press y se exploraba el uso de cadenas y bandas mucho antes de que fueran populares. Louis leía sobre Peanuts y su grupo con admiración casi religiosa. Para él, Westside no era un lugar, era un modo de vida. Fue así como, en un garaje con suelo de cemento agrietado y olor a sangre seca, nació el famoso Westside Barbell de Ohio. Este lugar está marcado metodológicamente por las enseñanzas y retos que enfrentó Simmons. Pero, ¿cómo era entrenar allí? Lo cierto es que no había que estar muy bien de la cabeza para entrenar en ese garaje. Como decía Louis, es un camino al infierno. Para empezar, era un centro privado al que solo se podía acceder por invitación expresa de Simmons, si eras lo suficientemente fuerte y estabas comprometido con el deporte. Parte esencial de la forma de trabajo de Westside era el trabajo en grupo, lo que convertía casi en una obligación mudarse a Ohio para cumplir. Es más, era bien sabido que no era aconsejable llegar tarde a un entrenamiento, pues si por ejemplo tocaba sentadilla o una variante de esta, debías saber que habían 2 discos de 50 kilos soldados a la barra, así que como mínimo te esperaban 120 kilos para comenzar. La gente iba turnándose y añadiendo discos, y estaba terminantemente prohibido bajar de peso. Así que si no llegabas a tiempo a entrenar, estabas jodido. Por suerte, esto solo era el movimiento principal del día. En los accesorios había algo más de libertad. El ambiente era violento y tremendamente competitivo. El objetivo de los miembros de Westside era ser los mejores y ponerse lo más fuerte posible al coste que sea. Es por ello que el perfil típico de los miembros eran exconvictos o adictos que buscaban una vía de escape a su adicción, aunque paradójicamente también había un importante uso y apología a las sustancias dopantes. La intensidad a la que entrenaban era increíble y las cargas que manejaban desorbitadas. También hay que tener en cuenta el uso de material, pues el powerlifting comenzó a dividirse en esta época en 2 corrientes. El powerlifting raw, que empleaba material básico para mejorar la seguridad y salud de los levantadores, y el powerlifting equipado, que empleaba equipamiento mucho más reforzado y elástico facilitando el levantamiento de cargas mucho mayores, además de contar con una normativa en la práctica bastante laxa. El powerlifting equipado coincidía mucho más con la filosofía de espectáculo y grandes levantamientos de Westside, y fue el camino que tomaron. Habían 2 turnos, el de mañana y el de tarde-noche. Louis Simmons consideraba que por la mañana estaban los más fuertes, y a menudo provocaba a los de tarde comparándoles y llamándoles flojos. Sus compañeros de entrenamiento se convertían en una segunda familia, y Louis en una especie de Yoda que, a pesar de ser extremadamente exigente con ellos, en el fondo se preocupaba y les quería más que a nadie. Esta mentalidad de trabajo y superación, en parte, se le habría inculcado Simmons a sus atletas, el cual además bebía de la inspiración de distintos relatos, como el cuento del asesino Shogun. La historia de un samurái cuya esposa fue asesinada. Este le plantea a su hijo entonces 2 opciones: la elección entre una pelota, símbolo de la muerte rápida y pacífica con su madre, o la espada, el camino de la violencia y la venganza. Esta era la mentalidad de Simmons, donde para él solo habían 2 opciones: rendirse ante los problemas o abordarlos de frente. Era así como nació su alter ego de Louis, el samurái, que inspirará la biografía que escribió décadas después. En 1981 se volvió a lesionar la columna durante un peso muerto, pero con esta mentalidad, a los pocos meses volvía a estar de nuevo metiendo discos a la barra. A Simmons le gustaba señalar las lecciones que saca uno al lesionarse y cómo le obligaba a reflexionar sobre su forma de trabajar. En este caso no fue distinto. En esa época todo el mundo entrenaba del mismo modo, en continua obsesión por la intensidad para mejorar. Sin embargo, esto se hacía insostenible y traía problemas tanto a él como a sus atletas. Así que Louis acudió a sus manuales de entrenamiento de nuevo rusos y modificó su método. Ahora sus 2 días de entrenamiento de fuerza máxima pasó a ser uno solo, y el otro se sustituía por entrenamiento dinámico, priorizando la velocidad y empleando cargas más bajas. Así nacía el famoso método de Westside Barbell, el método conjugado, llamado así por la rotación de ejercicios que se efectuaba semanalmente. Además, inspiraría su segundo invento, la Belt Squat, una máquina que permite entrenar sentadilla reduciendo las demandas de la columna, perfecto para el estado en el que se encontraba Simmons con esta segunda lesión. A pesar de todo, la verdadera popularidad de Westside llegaría con la mano de un nuevo miembro, Matt Dimmel,
un problemático y gigante pelirrojo que acudió a Louis en busca de sacar su versión más fuerte posible. Matt venía de un entorno problemático de drogas y percances con la ley, pero acabaría encajando perfectamente en la pandilla de Simmons y elevando el estándar del gimnasio. Es más, fue el primer hombre en levantar 1000 libras en sentadilla, noticia que corrió como la pólvora en la comunidad. Era tal el respeto a ese récord que tuvo que quedar inmortalizado en una pizarra que se colgaría en la pared de Westside. Esta pizarra se convertiría en uno de los elementos más emblemáticos del lugar. Todo el que entrenaba en Westside soñaba con al menos tener el nivel para hacerse con el récord de alguna categoría. A mediados de los 80, como el entrenamiento privado de Westside no daba suficiente beneficio a Louis, este decidió trasladar su gimnasio de su garaje a un local nuevo. Parte de este gimnasio era abierto al público, para poder sacar algo de beneficio. Y en una zona aparte se encontraba la zona privada de powerlifting, donde entrenaban los duros de Westside, aunque esto no duró mucho. And I was warned to stay off the bench tons of times. I had laid down on the bench and I heard the door open when then Lou came in. Matt Dimmel was right behind him and Chuck Vogelpool. Before I could get off the bench, they had piled on me and beat me. I had bruises down my legs, on my arms. Oh my God, I couldn't walk. Louis odiaba el ambiente débil que desprendía la zona comercial y a finales de los 80 volvería a convertir su gimnasio en un centro privado. Durante esa época, también comenzó a destacar Chuck Vogelpool, otro levantador duro y entregado que llegó a batir varios récords mundiales en la categoría de 100 kilos, alcanzando como 1200 kilos de total en su mejor momento y pasando a ser uno de los levantadores más míticos de Westside. Fue gracias a Louis Simmons y su método conjugado, junto a grandes atletas como Chuck y Matt, que Westside alcanzó el apogeo de su popularidad en Norteamérica. Todos temían que se presentasen a las competiciones. Muchos les odiaban y marcaron un antes y un después para este deporte. Pero no todo iba sobre ruedas en el paraíso de Simmons. En primer lugar, Louis se lesionó la rodilla en 1991 durante una sentadilla. Esta ya le dio algún aviso calentando que él ignoró, terminando de la peor forma, obligando a Simmons por primera vez a abandonar el alto rendimiento y a medicarse durante el resto de su vida para lidiar con el dolor. En segundo lugar, el gigante de Matt Dimmel regresó a las malas compañías y a los malos vicios. A pesar del intento de sus compañeros de sacarle de la mala vida, falleció de sobredosis en 1994, a la edad de 34 años, naciendo así la Dead Room de Westside Barbell, donde se conmemoraba la muerte de aquellos integrantes más fuertes del gimnasio, entre ellos Matt Dimmel. Louis, que se había convertido en un mero entrenador del lugar y ya solo entrenaba a medio gas, tuvo una conversación que le hizo clic con otro famoso levantador de Westside, Kenny Patterson. Louis le dijo que levantaría 700 libras en sentadilla antes que Patterson, como dando a entender que debería esforzarse más. A lo que Patterson respondió: "Tú ya estás viejo, ni siquiera vas a volver a cargar en tu espalda 700 libras". Esto volvió loco a Louis y lo empujó a ponerse manos a la obra, motivado por relatos como el del samurái o La llamada de lo salvaje, el cual relata cómo un perro domesticado redescubre su instinto salvaje en la naturaleza. El libro enseña que, ante la adversidad, florece nuestra naturaleza más fuerte, libre y verdadera. También muestra cómo el entorno puede moldear o liberar nuestra identidad, y que a veces es necesario romper con lo conocido para crecer. Buck, el protagonista, no solo sobrevive, sino que se transforma, guiado por su instinto y la fuerza de lo salvaje. Louis se repetía a sí mismo que si ese perro fue capaz de superar todas esas adversidades, él también debía. Rápidamente empezó a recobrar su antigua fuerza y en el proceso también comenzó a implementar el uso de resistencia acomodada en su entrenamiento, que a pesar de no haberlo inventado él, lo popularizó dentro del entrenamiento de fuerza y caracteriza mucho a su método. La resistencia acomodada es una forma de variar la resistencia a lo largo del ejercicio, buscando la variabilidad o beneficios como por ejemplo reducir la resistencia en un tramo donde una articulación dañada puede ser más sensible. Fue así como Louis logró levantar esas 700 libras en sentadilla y no solo eso, también fue el primer hombre de más de 50 años en levantar 500 libras en press de banca, llegando incluso a las 600.
Con el paso de los años y tras varias generaciones de atletas extremos, muchos creían que el nivel de Westside había tocado techo. Pero entonces llegó Dave Hoff. Hoff no solo devolvió a Westside parte de su antiguo brillo, sino que se convirtió en uno de los powerlifters más dominantes de la historia, con múltiples récords mundiales en powerlifting equipado. Aparte de ética de trabajo brutal y una actitud implacable, era conocido por empujar a cualquiera que se pusiese en su camino tras batir un récord. En los siguientes años, Westside Barbell consolidó su legado como referencia mundial del entrenamiento de fuerza, aunque el foco ya no era solo el powerlifting. El método conjugado se expandió a otros deportes, incluso a entornos militares. Así avanzaba poco a poco el templo de la fuerza y su fundador hacia su inexorable final, dejando un increíble legado de conocimiento, pero también de valores. Louis always been a really good guy to me. The first worst injury I had when I blew the my knee. I had a sponsor back then. Sponsor didn't contact me until 7 weeks. By the time I got home, Louis already had sleds, chains, bands. At my house with a call. You need anything, call me. That's why I always support Louis Simmons. Because that's the side that people don't see. It's hard because my father just passed. But if I had a second father, it would be Louis. But he probably taught me more about being a man than my dad did. There's a tattoo on my arm right here. It says born 10/12/47. Died never. And in my lifetime, it'll be true.